Bien, vamos a iniciar las entrevistas acá en Televisión Universitaria. Tenemos el gusto de recibir al analista económico Omar Velasco, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, un analista bastante joven con una precisión muy importante. Omar, muy buenos días. Gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Muy buenos días, Sandro. Un gusto estar en tu programa y a través tuyo un saludo cordial a todos los televidentes. Omar, partamos por las buenas noticias. El gobierno dice que la economía está estable y que en 4 meses se reporta un superávit fiscal de 0,3%, es decir, la inflación alcanza el 6% y el crecimiento llega a un 2,5%. A ver, ¿cómo tú analizas esta situación? Bueno, unas precisiones de lo que has comentado. El superávit es el comercial. En el mes de abril se ha alcanzado 71 millones de dólares como de exceso de exportaciones sobre las importaciones, ¿no? Esto es importante porque veníamos de 8 meses de registrar déficits comerciales, entonces es probable que esta tendencia negativa pueda ser revertida. La inflación en realidad al mes de abril, de mayo, es de 0,6%. Esa es la inflación acumulada de los primeros 5 meses del año, ¿no? Que por supuesto nos ubica entre los países con variaciones de precios más bajos de la región, ¿no? Y el 2,5 corresponde a la proyección del Banco Mundial sobre el crecimiento económico para este año, que nuevamente, como te señalaba, son noticias bastante alentadoras en el sentido que la región está creciendo muy poco, en solamente 1,5%, y en ese contexto relativamente lúgubre de la economía mundial, Bolivia aparece entre las economías con mayor estabilidad económica. Omar, según el ministro que detalla que la inflación en comparación con otros países de América del Sur, Bolivia se posiciona entre los indicadores más bajos. Por el contrario, Venezuela registra una inflación del 86,7%, Argentina 32% entre los indicadores. Estas son buenas noticias, no hay ninguna duda al respecto, pero quiero ver y analizar contigo qué está sucediendo en nuestra realidad. Hace una semana hablábamos con 2 economistas y uno indicaba de que bueno, los precios en el mercado están elevados, otros dicen que no se está midiendo el índice de precios al consumidor como debe ser, que se están cocinando, pero la situación está clara. Yo el anterior domingo me he ido aquí al Gran Poder, ahí donde venden aparatos eléctricos, quería comprarme a la Eloy Salmón, quería comprarme una pequeña, que es microondas. Entonces me dije, ¿tiene dólares? Claro que tengo dólares, entonces con dólares usted no hay ningún problema, está bajo. Y si quiere pagarme en bolivianos, le vamos a calcular casi 8 bolivianos. ¿Cómo vemos esto? El mercado negro está ya normalizando un tipo de cambio paralelo, es decir, el tipo de cambio paralelo ya está normal. Bueno, en realidad lo que hay que entender es que venimos de unos meses donde se ha presentado una relativa escasez de divisas, ¿no? Esta escasez de divisas responde a 2 factores. Por un lado está probablemente la falta de disponibilidad de divisas que tenía el Banco Central para poder atender las demandas del público y que con la ley del oro se esperaría que se pueda regularizar. Del otro lado, lo que ha pasado es que ha habido una sobredemanda, un exceso de demanda, porque la población ha sentido, ¿no?, esa sensación de miedo, de desconfianza ante un probable cambio en el régimen de tipo de cambio, y eso les ha llevado a acumular dólares. En realidad lo que se ha visto en los últimos días es un poco el efecto contrario, porque estas presiones de demanda se han visto de alguna manera contenidas, ¿no? Según datos del Banco Central, en el mes de marzo la venta de dólares al público estaba en el orden de 81 millones de dólares. Esto baja en el mes de febrero a 28, en el mes de abril a 28 y en el mes de mayo a 21, ¿no? Quiere decir que la gente de alguna forma está dejando de acumular dólares de forma inescrupulosa, porque se ha dado cuenta que no tiene sentido acumular dólares si es que no los va a utilizar. Muy en relación a lo que tú comentabas del comercio informal, evidentemente lo que se puede observar es que los propios comerciantes
han sobrereaccionado tratando de vender sus productos importados a un tipo de cambio mucho más alto de lo que es el oficial, pero también lo que se ha visto en días recientes es que al no haber venta, porque los consumidores no han estado comprando estos electrodomésticos a precios relativamente altos por la brecha cambiaria, los propios comerciantes han bajado el precio del tipo de cambio paralelo, ¿no? Eso demuestra que de alguna forma no vamos a volver probablemente, como tú señalas, a la situación inicial. De alguna forma la cotización paralela se ha consolidado en la economía, pero se ha visto una relativa normalización de los precios, es decir, ha disminuido un poco este tipo de cambio informal. Omar, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en las 2 últimas semanas 4 proyectos de ley que viabilizan préstamos por más de 400 millones de dólares. Esto seguramente en el próximo mes, en un mes más, quizá ya dote de dólares y ya empiece a estabilizarse la escasez de dólares y el mercado paralelo tienda a desaparecer. ¿Será posible esto? Bueno, para que esto, digamos, se pueda consolidar, necesariamente tenemos que aumentar y de manera inmediata la cantidad de dólares a disposición de las personas, ¿no? Como tú señalas, va a ser muy importante que estos cerca de 900 millones de dólares que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores se pueda aprobar, se pueda dar curso a estos créditos, porque eso va a implicar un flujo de recursos al país, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que hacia finales del año vamos a tener también un periodo, digamos, de presión, de demanda de dólares, esta vez ya no por motivo especulación, que es lo que se ha logrado de alguna forma contener, sino que son la demanda transaccional de importaciones que se realiza por fiestas de fin de año, donde suele aumentar la demanda de dólares, ¿no? Entonces, va a ser importante que estos recursos puedan llegar durante estos 2 meses en curso, de manera de que no se genere una presión sobre el tipo de cambio paralelo y se pueda, como tú bien lo has señalado, de tratar de consolidar este proceso de normalización. Omar, ahora solamente ya para concluir la entrevista, el tema de índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística muestra también un interesante equilibrio en la canasta familiar. Hay 1.5 de incremento aparentemente en la canasta básica. ¿Esto es creíble de acuerdo a lo que tú y la experiencia en economía que tienes? Porque los niveles de medición, según Morales, son estándares a nivel internacional. En Latinoamérica se basan en estos cuadros para poder medir el índice de precios al consumidor. ¿Esto es cierto o se puede cocinar los datos? Bueno, yo creo que no hay que generar excesiva duda sobre la información estadística, muy particularmente en el tema del IPC, porque esta es una información, como tú lo has señalado, pública, la metodología es estándar, uno puede ingresar a la página del INE y puede descargar la información detallada, producto por producto, son, digamos, cerca de casi 400 productos que uno puede revisar, de evolución mensual, de cómo han ido variando estos precios. Lo que vamos a encontrar que, por supuesto, durante un mes hay precios que suben, pero otros tienden a disminuir, ¿no? Y eso hace que estadísticamente, en promedio, no se vea un cambio significativo. Por ejemplo, en el mes que ha terminado, teníamos alrededor de 210 productos que habían aumentado. Teníamos cerca de 123 productos que más bien habían disminuido, ¿no? Y alrededor de 60 productos que no habían mostrado cambios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay precios que suben y bajan y eso, digamos, afecta a la estadística. Muy en particular, en el mes de mayo ha resaltado, por supuesto, el incremento del precio de la carne de pollo, que no se había visto incrementado en el mes anterior, ¿no? En el mes de abril, que fue cuando en realidad salió esta noticia importante
de que se había sacrificado a 500.000 de pollos, ¿no? Para, digamos, evitar el contagio de la gripe aviar, ¿no? Este proceso, por supuesto, de repoblamiento avícola demora alrededor de 60 días. Entonces, deberíamos esperar que el siguiente mes, el mes de junio, ya se pueda reportar cifras mucho más estables en el precio del pollo, ¿no? Y claramente otros precios como la papa ha disminuido, eso es también un factor de incidencia positiva en el IPC y ya de alguna manera está promediado este dato. Omar, la última pregunta. ¿Qué aconsejas a la gente? Tú sabes que cuando hay especulación, hay pánico, la gente tiene platita debajo del colchón, va a buscar a comprarse dólares, los compra caros y luego cuando se va a estabilizar la economía, bueno, resulta que has perdido plata, has invertido, por decirte, 900 bolivianos en $1.000 y de repente tienes que vender más económicamente, en 700, en 800, no sé, perdiste 100, 200 bolivianos. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, lo importante primero es mantener la tranquilidad y obviamente apegarse netamente a las operaciones que uno quiere realizar, porque tú lo has mencionado muy bien, hay gente que inicialmente probablemente ha corrido al dólar tratando de refugiarse y como no había dólares en la economía ha comprado los mismos a un tipo de cambio mucho más desfavorable y que probablemente luego los ha tenido que volver a vender, ¿no? Porque ahora el tipo de cambio ha disminuido. Mi sugerencia muy en concreto es que uno tiene que ver, por ejemplo, a corto plazo la rentabilidad en bolivianos, porque se está pagando en el sistema financiero tasas de interés todavía interesantes entre 5, 6 y hasta 7%. Eso, por supuesto, da, digamos, un buen rendimiento. En cambio, los intereses en dólares está por debajo de 2%, ¿no? Ahora bien, si uno quiere, por supuesto, realizar operaciones de comercio exterior y si necesita dólares, entonces tiene que, por supuesto, ver la manera de recurrir a un tipo de cambio que sea el oficial y no se deje llevar por la especulación que se está generando en el mercado paralelo. Bien, Omar, muchísimas gracias por el contacto. Una pequeña pregunta, ¿usted se ha comprado dólares en estos últimos tiempos o platita boliviana nomás? Bueno, no he tenido la capacidad de generar un exceso de ahorro bastante significativo. Actualmente tengo un crédito de vivienda social, entonces, digamos, mi excedente se va a pagar este crédito, ¿no? Pero si tuviera un remanente, yo creo que ahorraría en bonos del BCB directo, ¿no? Porque están pagando intereses del 7%. Ah, ya, qué bueno, porque a mí me pareció haciendo cola en el Banco Central, creo, pero me he confundido, Omar. Omar, como siempre, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y el contacto en Televisión Universitaria. Un gusto, Sandro, y muy buenos días a todos tu gentil audiencia. Bien.